Bienvenidos, en este primer episodio les voy a hablar de todo lo necesario para empezar a grabar desde casa. Son 4 elementos principales: una computadora, un micrófono, una interfaz de audio y un ambiente preparado para grabar. Lo primero de lo que te voy a hablar es lo más sencillo, que es la computadora. ¿Por qué digo lo más sencillo? Porque el audio no tiene grandes requerimientos y porque la computadora no interviene en la calidad del sonido. Lo único que hace es recibir una señal digitalizada por la placa de audio o la interfaz de sonido. Puedes usar una notebook, una netbook, una PC de escritorio, puede ser Windows, puede ser Mac. Lo que tengas generalmente va a estar bien si no es muy vieja, si no se te cuelga con el Word, si no se te cuelga navegando por internet. Es muy probable que sea una máquina que te sirva para trabajar con audio. Puedes hacer una prueba muy sencilla de bajarte el Audacity, que es un software gratuito de distribución libre por internet. Abrís en el Audacity un MP3, avanzás, retrocedés. Si todo funciona bien, si no hay cuelgues y todo funciona de forma dinámica, no vas a tener ningún problema, o probablemente no vas a tener ningún problema para grabar con esa compu. En algunos casos también lo que se suele hacer, si tu compu es muy lenta, podés probar cambiando el disco rígido por un disco de estado sólido. Estos discos rígidos tienen una tecnología más moderna, son mucho más veloces que los anteriores, son más caros, pero siempre son mucho más baratos que cambiar la compu completa y sin duda vas a notar una mejora en el rendimiento. Para que tengas un parámetro de cuánto disco rígido vas a necesitar, 1 minuto de un MP3 en alta calidad ocupa 1 mega y 1 minuto de un audio sin compresión en formato WAV, por ejemplo, ocupa 10 megas. Así que imagínate que con un disco rígido de 512 GB tenés para almacenar horas y horas y horas y horas de audio sin ningún tipo de inconveniente. Como configuración mínima de las compus actuales, estamos hablando de un procesador Pentium i5, de 8 GB de RAM, de 512 GB de disco rígido para empezar. Obviamente, si podés ponerle 16 GB de RAM, mucho mejor. Si podés partir de un disco de 1 TB, mucho mejor. Y si podés poner un procesador más grande, mucho mejor. ¿En qué sentido? Si el día de mañana tenés que trabajar con video, con audios que requieran mucho procesamiento porque son muy largos, bueno, va a ser mucho más sencillo. Pero yo estoy casi seguro que con lo que tenés en casa vas a poder empezar a trabajar sin ningún problema. La segunda de las cosas que necesitas es una interfaz de audio o placa de sonido. No, la que viene con la compu no te sirve. Las que están en la computadora generalmente tienen prestaciones diferentes, son para juegos, están más pensadas para reproducir audio, no tienen la entrada adecuada para el micrófono profesional o semiprofesional que vos vas a utilizar, así que por lo general hay que comprar una interfaz de audio o placa de sonido externa. Esto va aparte de la computadora. Muchas veces necesitan alimentación, es decir, vienen con un transformador y aparte se conectan a la compu por USB generalmente. La placa de sonido, ¿para qué sirve? Va a tomar la señal del micrófono que proviene del mundo real, del mundo analógico, y la va a digitalizar, la va a convertir en unos y ceros para que tu computadora pueda comprender esa información y vos puedas trabajar con el audio en la compu. La interfaz de sonido, al contrario que la compu, que no intervenía en la calidad del audio, sí tiene que ver con la calidad de la toma, así que ahí vas a tener que prestar un poquito más de atención y comprarte una placa de sonido que pueda servirte, que te dé unas buenas prestaciones. ¿En qué hay que fijarse? En los preamplificadores y en que la circuitería, en que los componentes internos de la placa de sonido sean lo suficientemente buenos como para mantener una buena calidad de sonido. Además, la placa de sonido va a ser la encargada muchas veces de darle la alimentación de energía que tu micrófono necesita. Esto se llama Phantom Power y viene incluido en la mayoría de las placas que están disponibles en el mercado, pero es importante que lo tengas en cuenta porque algunas no lo traen y va a ser necesario para que tu micrófono pueda funcionar. Una placa de sonido con una entrada de micrófono, con 2 entradas de micrófono, recontra sobra para un estudio de grabación. Una pregunta que me hacen muy seguido es si es necesario tener una consola. No, no es necesario tener una consola de grabación, tan solo con la placa de sonido alcanza y sobra si vas a grabar locuciones, narraciones, podcast o ese tipo de productos audiovisuales. La consola la vas a necesitar si querés mezclar música, si necesitas muchos canales, pero con la placa de sonido, con una entrada de micrófono
y el software que traen las placas de sonido que te permite hacer algunas configuraciones básicas, te alcanza y te sobra para lo que vos necesitas. Meternos en el mundo de los micrófonos es meternos en un mundo inabarcable, porque hay muchísimos micrófonos, muchísimas marcas, muchísimos rangos de precio. Lo cierto también es que no todos los micrófonos son para todas las voces. Vos vas a tener que elegir un micrófono que sea adecuado para tu voz. Podemos dividirlos en dos grandes categorías. Hay micrófonos dinámicos y micrófonos condensadores. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Básicamente el micrófono dinámico tiene menor sensibilidad que el micrófono condensador y aparte no necesita alimentación externa. El micrófono condensador es más sensible y sí necesita alimentación externa. Dicho esto, en la industria audiovisual, en la grabación de voces, el estándar es el micrófono condensador porque esa mayor sensibilidad que tiene capta toda la textura de tu voz, la sutileza de las grabaciones, la profundidad del sonido. Entonces los micrófonos condensadores es lo que se suele utilizar en estudios de grabación. La desventaja del micrófono condensador es la misma que su ventaja. Es muy sensible. Entonces, si vos no tenés un ambiente preparado, si se meten ruidos, si hay sonidos o ecos, efectos acústicos indeseados en el ambiente, el micrófono condensador los va a captar muchísimo más. En esos casos, si no tenés posibilidad de solucionarlo, quizás sea recomendable un micrófono dinámico, pero tenés que tener en cuenta que el día de mañana, tarde o temprano, vas a tener que llegar al condensador y el micrófono dinámico va a dejar de servirte, entonces va a haber sido una inversión que no vas a poder utilizar para mejorarla, que no vas a poder seguir utilizando y vas a tener que venderlo o guardarlo. Pero bueno, puede ser una opción. Yo recomendaría comenzar con el micrófono condensador. También te había dicho que necesita alimentación externa, pero la mayoría de las interfaces de audio, como te decía cuando hablaba de la interfaz, tienen esa alimentación, se llama Phantom Power, basta con activarla cuando el micrófono está enchufado en la placa y va a recibir la alimentación que necesita. El último de los puntos es uno de los más difíciles, uno de los más subestimados y uno de los más importantes en la grabación, que es un ambiente preparado para grabar. ¿Qué quiere decir esto? Que tu ambiente tiene que cumplir con dos condiciones. Una es que no se metan ruidos, a veces también que no salgan para no molestar a los vecinos o tus familiares que están conviviendo con vos con los sonidos de tus grabaciones. Y la otra condición es que no generes rebotes indeseables, frecuencias indeseables que se metan en esa grabación y que van a ser muy complicado poder editarla. Ecos, reverberaciones, frecuencias que no querés que estén ahí presentes. Entonces, para lograr un ambiente adecuado para tus grabaciones, se necesitan hacer dos cosas que por lo general se confunden, creemos que es una sola cosa, pero son absolutamente diferentes. La insonorización y el tratamiento acústico de ese ambiente. La insonorización es todo aquello que va a evitar que entren y salgan ruidos del lugar donde vos estás grabando. Los ruidos más comunes son el tránsito, los animales, cañerías, ascensores, circulación de agua, voces de otras personas. Entonces, para lograr una insonorización correcta, lo que se necesita es frenar esos sonidos y lo único que frena el sonido es la masa. Necesitas materiales densos, paredes, Durlock, ladrillo, cemento, aislaciones especiales, dobles vidrios o espacios con cavidades de aire que te permitan hacer una aislación acústica adecuada. El siguiente, que es la acustización, lo que hace no es evitar que entre o salga el sonido, sino que el sonido que está presente en tu habitación o en el ambiente de grabación no tenga reverberaciones, no tenga ecos o no tenga frecuencias que puedan arruinarte esa grabación. ¿Cómo se logra un tratamiento acústico? Con superficies que van en los techos, en las paredes o en los pisos y que lo que hacen es absorber o amplificar las frecuencias que quieras o no quieras que estén presentes en las grabaciones. Son estas famosas esponjas que vos podés ver en todos los estudios. Lo que se confunde generalmente es que se cree que estas esponjas lo que hacen es frenar el sonido para que no salga o evitar que nos entre sonido desde afuera. No es la función que cumplen, la aislación sonora que tienen es muy chiquitita, prácticamente nada, o sea que no tienen nada que ver con esa funcionalidad, sino que lo que van a hacer es disminuir los rebotes y las frecuencias que están adentro de tu estudio. Es cierto que cuando empezás con tu estudio es muy difícil lograr una buena acustización e insonorización porque por lo general es muy costoso, pero hay formas caseras que son muy efectivas y que muchos utilizamos que pueden servirte para empezar con las grabaciones. Por lo general tenés que pensar en
estar en un ambiente donde no pueda entrar el sonido, cerrar puertas, ventanas, utilizar habitaciones que sean silenciosas, que estén lejos de motores, de máquinas, de electrodomésticos, grabar en horarios que te permitan que haya menos sonidos que puedan ingresar y en algunos casos que puedas parar en los momentos en los que se filtra ruido, también es una buena opción para evitar que eso suceda en la grabación. Para el tratamiento acústico puedes utilizar todo tipo de materiales fonoabsorbentes, telas, superficies que te vayan a ayudar a absorber sonidos como la ropa. Muchos locutores y locutoras graban en un placard, en un ambiente muy chiquitito, donde ponen cortinas. Hay profesionales de la voz que vi que usan valijas con ropa a los costados para amortiguar. La típica cuando vamos a los hoteles es poner el micrófono sobre la cama, poner algunas almohadas alrededor, taparnos con una frazada y de esa manera disminuir un poco los ruidos, pero sobre todo manejar un poco el tratamiento acústico de ese lugar para que el sonido sea un poco mejor. Tampoco es ideal atenuar todas las frecuencias. Si vos pones mucho material absorbente y tapás todo, es posible que ese sonido suene muy ahogado. Con la práctica te vas a ir dando cuenta cuál es el punto medio y sin duda vas a encontrar un sonido que te satisfaga y vas a aprender a cómo hacer para preparar cada ambiente para que tu grabación quede bien, sabiendo que tenés que prestarle atención especialmente a estos aspectos. Por último, te quiero compartir un concepto que a mí me resultó muy útil al momento de armar el estudio y que lo tengo muy presente cuando tengo que renovar algún componente o comprar algo, es pensar al estudio como una cadena de audio que es tan fuerte como su eslabón más débil. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos tenés una muy buena interfaz de audio, un muy buen micrófono, pero el ambiente está mal acustizado, la calidad del sonido va a ser la del ambiente mal acustizado, el eslabón más débil de tu cadena. De la misma manera, si vos tenés una interfaz de audio muy buena y un micrófono muy malo, por más que el ambiente esté acustizado, es probable que el sonido de esa grabación sea la del micrófono malo. Entonces todos los componentes, todos los eslabones de tu cadena de audio tienen que tener la misma calidad, el mismo nivel, porque el sonido que vas a lograr va a ser el del componente más débil de todos. Te cuento algo que me pasó cuando yo empecé a grabar. Tenía una muy buena placa de sonido, un muy buen micrófono, había preparado el ambiente y aún así no lograba la calidad de audio que yo estaba buscando. El problema, que lo detectó un técnico, era que yo no estaba utilizando cables profesionales. En mi cadena de audio, el sonido que yo estaba logrando era el de esos cables de mala calidad. Cuando cambié y puse cables profesionales, logré el mismo nivel de sonido con todos los componentes y realmente esto mejoró mucho. Entonces ten en cuenta que tenés que tener un equipamiento que sea parejo. De nada te sirve invertir muchísimo dinero en un micrófono si la placa de sonido no acompaña o si la acustización del ambiente no es adecuada para ese tipo de micrófono con el que vas a grabar. Cualquier pregunta que tengas, por supuesto me la podés hacer acá abajo, voy a tratar de responderla en otros videos. Suscríbete, anotate, seguime. En el próximo video te voy a dar lo que vos querés saber, que es qué marca de micrófono compro, qué modelo, qué tipo de equipo, con qué interfaz de audio, así que ahí me voy a poner un poco más detallista con estas cosas, pero era importante que supieras en este primer video las bases para el armado del home studio, cuál es la teoría o los fundamentos que van a guiar la elección del equipamiento que te voy a mencionar en los próximos videos. Gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego.